Damos comienzo a lo que tenemos, la propuesta para el día de hoy. Ya llegamos a la última clase de nuestro curso de manipulación higiénica de alimentos. Así que vamos a estar trabajando con el concepto de la enfermedad celíaca y vamos a ver también qué información deben tener, información legal, deben tener las etiquetas de los alimentos. Después, hacia el cierre, vamos a hacer un poquito de ejercitación respecto de la evaluación, como un anticipo. La enfermedad celíaca. Supongo que muchos deben conocer o deben haber oído sobre esta enfermedad. ¿Qué es la enfermedad celíaca? Es una intolerancia permanente al gluten que está presente en ciertos cereales. ¿Cuáles son estos cereales? El trigo, el centeno, la cebada y la avena. De ahí la sigla TAC, ¿no? Trigo, avena, cebada, centeno. El gluten tiene las proteínas prolaminas y gluteninas, dos tipos de proteínas. La enfermedad celíaca se asocia con la ingesta de una de ellas, que es la prolamina. Las prolaminas tienen distintos nombres según cuál sea el cereal. En el trigo, esta prolamina se denomina gliadina, y es la que trae más problemas porque el trigo obviamente es uno de los cereales de mayor consumo. En la avena se denomina avenina, en la cebada ordeína, y en el centeno secalina. Bueno, ¿y qué es cuál es el inconveniente, el problema que genera esta enfermedad? Como pueden ver ahí, se da el problema a nivel del intestino. Lo que sucede es que las personas que padecen celiaquía, al consumir estos cereales que tienen esta proteína, sufren de una afección en la mucosa del intestino delgado. Y esto lo que genera es una inhibición de la absorción de nutrientes, ¿no? No se absorben correctamente los nutrientes. Ahora después lo vamos a volver a ver, pero lo que sucede es que esto sería el interior del intestino. En el intestino tenemos como si fueran vellosidades, como pelitos, con mucha superficie. ¿Ven? Alrededor de cada uno de estos pelitos hay mucha superficie. A través de esa superficie se absorben los distintos nutrientes. Las personas que padecen celiaquía y que tienen manifestación de la enfermedad, también vamos a ver que no siempre sucede así, lo que ocurre, si uno mira el intestino, es que se aplanan, se pierden esas vellosidades, se atrofian, de manera tal que existe una alteración en la... Bueno, veamos algunas características de esta enfermedad. Bueno, como ven acá, hay un amplio rango de edades, ¿no es cierto? Porque justamente esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida. Desde el inicio de la incorporación de alimentos con gluten a la dieta hasta edades avanzadas, ¿no? Otra característica es que es la enfermedad gastrointestinal crónica más frecuente. Vemos, la semana pasada he hablado de las ETAs, ¿no? Que son enfermedades de tipo aguda. En el caso de la celiaquía es una enfermedad crónica y es la más frecuente. Por eso su importancia y por eso estamos como trabajando este tema en el curso, porque es fundamental que los manipuladores de alimentos conozcan de esta enfermedad. Otra característica es que tiene un alto componente genético. Existe una gran predisposición genética en las personas que padecen de celiaquía. Otra cuestión es que puede, como ya vimos, padecerla tanto niños como adultos, y actualmente se encuentra una mayor incidencia en mujeres que en varones. Tenemos que tener en cuenta que en Argentina una de cada 100 personas puede padecer la enfermedad. Esto representa un número muy grande, ¿no? Son muchas las personas que padecen de esta enfermedad,
Y la verdad es que en la medida que se van haciendo más controles, se tiene más presente la posibilidad de la enfermedad, incluso estos números van aumentando, ¿no? Ya antes estaba muy subdiagnosticada la enfermedad, y ahora un poco, vamos a ver también, a raíz de las legislaciones nuevas y del impulso que se le está dando a la temática, cada vez se la diagnostica más. Bueno, justamente eso les está hablando, ¿no? Hubo, bueno, una gran, con mucho esfuerzo, digamos, de parte de las asociaciones celíacas y de las personas que tienen celiaqués, se logró sancionar en el 2009 la ley 26.588, que luego en el 2015 tuvo algunas modificaciones que están expresadas en la ley 27.196. Estas leyes declararon varios aspectos respecto a la enfermedad como de interés nacional. Como les decía antes, bueno, esto es muy importante porque son muchísimas las personas que tienen la enfermedad, entonces es necesario darles contención, ¿no? Que tengan resueltas o que empiecen a estar resueltas muchas dificultades asociadas a la alimentación de estas personas. Por ejemplo, se declaró de interés nacional la acción médica, vamos a ver una serie de cosas, el acceso a los alimentos y medicamentos libres de gluten. Esta es toda una problemática bastante severa, por suerte, se ven modificaciones, ¿no? De a poco va incrementándose la oferta de alimentos, ya vemos medicamentos que tienen un rotulado adecuado, pero bueno, es todo un proceso que fue impulsado, como les estaba diciendo, por esas leyes, ¿no? También la difusión, se empezó a hacer foco, es importante que se conozca la enfermedad, que la conozcan bien los médicos, que la tengan en cuenta, las empresas que producen alimentos, los lugares donde se comercializan alimentos, eh, para poder justamente dar contención a quienes la padecen. También se declaró de interés nacional la investigación clínica y epidemiológica. Esto es muy importante porque vamos a ver que es una enfermedad que tiene un amplio espectro de síntomas muchas veces ni siquiera los presentan, entonces es muy importante avanzar en estos estudios. También la capacitación profesional en la detección temprana y el tratamiento es fundamental. Bueno, se declaró también que las obras sociales deben brindar cobertura a las personas celíacas. Es una enfermedad, ¿no? Y está un poco fuera de la órbita de las obras sociales, así que en todo en todo el amplio espectro, ¿no? Tienen que estar presentes las obras sociales desde la detección hasta el tratamiento. Y esto es muy importante, tiene que haber por lo menos un menú sin TAC en todos estos espacios, las cárceles, las escuelas, los hoteles, los kioscos, las empresas de transporte, los restaurantes y bares, y los locales de comida rápida. Esto es obligatorio, tiene que tener estos espacios al menos un menú sin TAC. No siempre se cumple, no siempre se cumple, lamentablemente, pero es un requisito. También los alimentos y medicamentos tienen que indicar en envases, envoltorios, rótulos y prospectos en forma bien visible, o sea, los alimentos que van destinados a este grupo de personas, ¿no? La leyenda libre de gluten y el símbolo, estos de acá, en una u otra versión, ¿no? Dependiendo, bueno, de las características del envase. Esto es muy importante porque el celíaco tiene que saber si un alimento o un medicamento puede tomarlo o no. Y ahora vamos a ver que en muy baja proporción el gluten es perjudicial. Entonces es fundamental que exista una comunicación adecuada en los envases. Bueno, en los medicamentos que tengan ingredientes que contengan gluten, tienen que además decir, este medicamento contiene gluten. Esto no así en los alimentos, ¿no?
En los alimentos vamos a ver que simplemente los que son paracelíacos tienen que estar rotulados. En el caso de los medicamentos, los que tienen gluten deben indicarlo. Bueno, y veamos un poquito los síntomas de esta enfermedad. Una cosa importante que ya les mencioné recién es que puede ser asintomática o tener síntomas leves durante muchos años, o sea que no siempre se declara expresamente la enfermedad, y esto constituye un problema. Un poco es esta la situación, ¿no? Las personas que son sintomáticas son como la punta del iceberg, pero hay un montón de personas que tienen la enfermedad y que la tienen como latente, digamos, o que no les, o asintomática. O sea, se detecta a nivel intestinal, pero no presenta síntomas. Bueno, los síntomas. Como dijimos, existe una atrofia a nivel del intestino delgado, por eso se genera inflamación y se dificulta la absorción de nutrientes. Y esto es muy grave, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que la nutrición es fundamental para el desarrollo de todas las funciones vitales. Otro síntoma es la pérdida de peso y de apetito, ¿no? Personas por ahí muy delgaditas, que no sienten hambre. Las diarreas, la inflamación a nivel abdominal. También se produce anemia, justamente por toda esta cuestión de la mala absorción de los nutrientes. En el caso de los niños se observa retraso en el crecimiento, baja talla. También hay alteraciones en el carácter, ¿no? Siempre hay que estar atentos, los padres, ¿no? A estas cuestiones, cuando hay retraimiento, cambios de carácter repentinos, irritabilidad, bueno, una posible causa es la celiaquía. También vemos estas características, ¿no? Y la resequedad en el pelo, en la piel, las aftas bucales, también son síntomas de la enfermedad celíaca. Se asocia mucho la enfermedad celíaca con cuestiones que tienen que ver con la fertilidad, abortos espontáneos, distintos problemas de fertilidad, que ahora, por suerte, los organismos, bueno, los centros médicos que se ocupan de los temas de fertilidad, lo hacen el control, verifican si la persona es o no celíaca de forma rutinaria, ¿no? También los síntomas varían dependiendo de la edad, no son los mismos a veces que aparecen en la infancia temprana que en un adulto mayor. Bueno, no vamos a describirlos todos ahora, fíjense que son muchísimos, y tienen, bueno, a lo largo de la vida y dependiendo en qué momento aparecen, son diferentes, ¿no? Pero miren, hasta cuestiones como dislexia, el autismo, hiperactividad en los niños, ¿no? Se asocian con la enfermedad celíaca. Por supuesto que todos estos síntomas también podrían estar asociados a otras enfermedades, ¿no? Pero fíjense cuántas cosas también pueden ser atribuidas a la enfermedad celíaca y por ahí los tratamientos se abordan desde otras perspectivas sin descartar la enfermedad a veces. Bueno, así que el diagnóstico en forma temprana y tener un tratamiento oportuno y adecuado es fundamental porque si no se trata la enfermedad, trae otras complicaciones a lo largo del tiempo. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, hay dos cuestiones respecto del diagnóstico. Por un lado, en sangre la enfermedad, pero puede servir para descartarla, ¿sí? Si, si no se descarta, no se puede descartar la enfermedad mediante este análisis, lo que hay que hacer para chequearla, para verificarla, es una biopsia a nivel intestinal. O sea, lo que se hace justamente es una inspección del intestino y ver el estado, como vimos antes, de esas vellosidades, para chequear y verificar si la enfermedad está o no. Bueno, y acá es muy importante la cuestión del tratamiento. Es muy importante el rol del manipulador, también acá, vamos a ver por qué.
porque el único tratamiento posible es una dieta estricta, libre de gluten. No pueden estas personas un día comer y un día no, no, listo. Si sos celíaco, tu tratamiento es no comer nada que tenga trigo, avena, cebada o centeno. Así que vamos a ver que el manipulador es muy importante, porque no solamente la persona tiene que eliminar de su dieta, bueno, su dieta tiene que ser estricta, libre de gluten, por lo tanto, no debe comer ningún producto que tenga estos 4 cereales, pero tampoco debe comer ningún producto que esté contaminado con estos cereales. Entonces ahí empieza a ser importante y se requieren cuidados particulares cuando vamos a preparar, hacer preparaciones o vamos a producir alimentos destinados a personas celíacas. Y en eso vamos a estar ocupados un rato. Bueno, el Código Alimentario Argentino indica que el contenido de gluten no podrá superar el máximo de 10 miligramos por kilo del alimento, ¿no? En otros países hay unos límites que son un poquitito más elevados. Por ejemplo, en España creo que son 20 miligramos. Por otra parte, define el Código Alimentario Argentino a los alimentos libres de gluten como un alimento que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de elaboración que impidan la contaminación cruzada, no contiene prolaminas procedentes del trigo, trigo duro, centeno, cebada, avena ni sus variedades cruzadas. La ANMAT publica un listado integrado de alimentos libres de gluten, que es de consulta pública y gratuita, que consolida la información acerca de todos los alimentos libres de gluten autorizados para su comercialización en el territorio argentino. Este no es el único listado, también la Asociación Celíaca Argentina tiene un listado, lo único que hay que hacer para acceder es ser socio de la asociación, o que creo que no es demasiado costoso, digamos, como para cooperar, porque bueno, se ocupa justamente de muchas, es un poco una representación de las personas con la enfermedad, y bueno, y también tienen otro listado. Bueno, y una cuestión, este listado es muy importante, y en los últimos años, fíjense este número, ¿no? Como fue aumentando de 1.600 a 18.000 productos, es un crecimiento importante, que justamente está siendo impulsado por las nuevas legislaciones, ¿no? Imagínense lo que era hace un tiempo atrás, para los celíacos, poder seguir esa dieta que tiene que ser totalmente libre de gluten. Muy difícil, ¿no? En nuestro país, el 80% de los alimentos industrialmente industrializados, procesados industrialmente, contienen gluten. Fíjense qué alto porcentaje de los alimentos que uno puede adquirir contienen gluten. De ahí la importancia de ocuparse desde el Estado y desde los gobiernos y desde las legislaciones de la problemática de los celíacos. Bueno, el listado de alimentos libres de gluten, bueno, se puede descargar de la página de la ANMAT. Si ponen en la ANMAT lo encuentran fácilmente, está el sitio web. Y acá es muy importante todo lo que es comunicación. Entonces, en el Código Alimentario están descritos los requisitos respecto de las etiquetas de productos destinados para celíacos. Básicamente, lo que tienen que tener estos productos es la denominación del producto, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y inmediatamente después tiene que figurar la leyenda sin tag. Bueno, esto tiene que ser con caracteres de buen realce, tamaño y visibilidad, o sea, se trata de que las personas celíacas puedan detectar, puedan encontrar en las góndolas fácilmente los productos que pueden consumir. Y además tienen que tener también alguna de estos dos símbolos, ¿no? Uno u otro. Está indicado inclusive el tamaño que tienen que tener, cuál es el tamaño mínimo
que deben tener respecto de lo que está en el código alimentario. Además, las etiquetas pueden llevar otros simbolitos, que son estos de acá, que como son, algunos tienen que ver con la historia, el desarrollo, ¿no? de la temática de los celíacos, entonces había algunos, cuando no estaba tan legislado y había ausencia de legislación, había algunos otros símbolos que se hicieron como muy populares, digamos, que la gente ya los reconocía, por eso se los permite en forma facultativa, digamos, no tienen que estar los obligatorios, y aparte pueden estar algunos de estos. Veamos acá, por ejemplo, este capuchino. Fíjense en la denominación de producto, alimento instantáneo, a base de leche entera en polvo, café instantáneo, azúcar, cacao. Y acá dice, ¿no? Libre de gluten, sin TAC. Y acá tiene, fíjense, el loguito correspondiente. Esto está correcto. Otro producto acá, ¿no? Fíjense acá, alimento en polvo a base de azúcar, cacao fortificado con vitamina D instantáneo, libre de gluten, sin TAC. Y el simbolito. Esto también es correcto. Otro producto acá, una mayonesa. Ahí tiene el simbolito. Y acá, la denominación del producto, fíjense que es específica, ahora lo vamos a ver más tarde eso, ¿no? Mayonesa reducida en valor lipídico, libre de gluten, sin TAC. Entonces, las personas celíacas, leyendo los envases, tienen que tener certeza si el alimento lo pueden o no consumir, prestando atención a estas cuestiones. Bueno, para la comercialización de alimentos libres de gluten, las autoridades sanitarias tienen que evaluar y autorizar los distintos alimentos que fabrican las empresas para poder venderse como libres de gluten. Y exigen ciertos requisitos. Son básicamente dos los requisitos principales. Por un lado, se piden análisis que avalen la condición libre de gluten, que tiene que estar hecho el análisis por algún organismo que tenga reconocimiento. Y por otra parte, estos establecimientos que producen estos alimentos libres de gluten tienen que tener un programa de buenas prácticas de manufactura para alimentos libres de gluten que minimicen el riesgo justamente de contaminación cruzada. Esto es algo crítico para este grupo de alimentos. Este programa de buenas prácticas tiene que abarcar la totalidad de las etapas de producción, ¿no? La recepción, el almacenamiento de materias primas, los procesos de elaboración, el almacenamiento del producto terminado, todo tiene que estar abarcado por el programa de buenas prácticas. Entonces, estamos viendo ya que la contaminación cruzada es un riesgo y es algo que hay que tener y cuidar. Tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta y cuidar. Un producto sin gluten, al entrar en contacto con gluten que provenga de otros alimentos o del propio establecimiento, puede producir esta contaminación cruzada. O sea, acá no estamos hablando, como en las clases anteriores, o no estamos haciendo foco en la contaminación cruzada referente a cuestiones de microbiología o contaminación de otro tipo, sino contaminación con gluten. ¿Y cuándo puede ocurrir esta contaminación? Justamente, como les decía recién, en cualquier etapa del proceso de elaboración. Acá, fíjense este ejemplo, ¿no? Tengo acá una tabla o una mesada, ¿no? Apoyamos pan, entonces, porque no lo limpié, porque limpié mal la mesada, después apoyo acá un platito, un producto eh, que sea una sopa, que yo hago una cosa así, la apoyo en este plato, y después este plato lo voy a utilizar para un alimento sin gluten. Entonces finalmente la persona termina con un problema. Fíjense, bueno, este caso, a veces muy frecuente son el tema de las migas, o algún utensilio que estemos utilizando en un producto con TAC y luego en uno sin TAC. Entonces hacemos una contaminación cruzada.
Vamos a ver algunos cuidados entonces que hay que tener para evitar esta contaminación. Dijimos recién, ¿no? No utilizar utensilios que estuvieron en contacto con preparaciones con gluten, o sea, no utilizarlas para preparaciones sin gluten, porque ahí el utensilio, una cuchara, un cucharón, lo que sea, lleva el contaminante, en este caso es el gluten. Acá fíjense, cuando hacemos procesos de freído, ¿no? Cuando freímos hay que o tener o usar un aceite distinto directamente, o a veces lo que se hace es primero freír los alimentos libres de gluten y finalmente los que tengan gluten. De esa forma evitar la contaminación. Las tostadoras son un gran riesgo, hay que tener tostadoras separadas para tostadas con gluten o sin gluten. Y como decía antes, las migas son el gran tema, el gran contaminante, ¿no? No tienen que entrar nunca, tenemos que cuidar mucho este factor para no contaminar los productos sin gluten. Entonces, para evitar todo esto se requieren el código les pide a los establecimientos elaboradores que tengan un manual, que tengan implementadas las buenas prácticas de manufactura. Y esto abarca ciertas cuestiones. Por ejemplo, el tema de las materias primas. En cuanto a las materias primas para elaborar alimentos libres de gluten, tenemos de dos tipos. Alimentos que naturalmente no tienen gluten sin procesar, como son las frutas, verduras, carnes de cualquier tipo, huevos, granos, legumbres, cereales, podrían ser también algunas semillas. En este caso, lo que debemos hacer es tener establecidas precauciones en el almacenamiento, o sea, evitar cualquier tipo de contaminación en el almacenamiento, y la contaminación cruzada durante la elaboración. Otros productos son los productos procesados, ¿no? Todos los que algunos estuvimos viendo antes, por ejemplo, quesos, postres, hamburguesas, podrían ser panificados, salsas, aderezos, etcétera, etcétera. En este caso, el cuidado que hay que tener es verificar el rótulo. Si yo quiero hacer una preparación para una persona celíaca y voy a utilizar algunos de estos productos, podría ser que yo hasta un arroz, ¿no? Que el arroz no tiene gluten, pero si está envasado, tengo que ver que en el envase figure la leyenda Sintac y el logo para tener garantías de que es una materia prima libre de gluten. Esto ténganlo en cuenta, o sea, hay alimentos, como les decía recién, por ejemplo el arroz, o qué sé yo, podría ser la harina de maíz, que no tienen gluten en sí mismo, o sea, no es que el arroz tenga gluten. Lo que pasa es que tiene que haber garantías, quien produce, quien envasa ese arroz, me tiene que garantizar que no tiene TAC. Entonces, para eso tiene que haber hecho la inscripción correspondiente como un alimento libre de gluten. Por lo tanto, tener el análisis, tener el manual, implementadas buenas prácticas, tener el manual correspondiente. Si no lo tiene hecho, no me está diciendo que el alimento es libre de gluten y por lo tanto no tenemos garantías. No se debe usar para una preparación destinada a celíacos. Otra cuestión referente a las buenas prácticas tiene que ver con las superficies en contacto. Es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. Tiene que haber áreas exclusivas para la preparación de alimentos sin TAC. En lo posible, ¿no? Separadas físicamente del resto de la cocina. Hay que diferenciar un poco lo que son cuestiones más domésticas, de lo que son establecimientos que se dedican a la elaboración industrial de alimentos. También un restaurante es otra realidad. Entonces, en lo posible, se tienen que trabajar los alimentos o las preparaciones para celíacos en espacios físicos. Si se tienen que compartir áreas o equipos, es un poco lo que pasa a nivel doméstico. Uno no tiene a veces un lugar suficiente en la casa para poder hacer todo separado.
o tener todo un espacio dedicado solamente a la preparación para el integrante de la familia que sea celíaco. Lo que se hace en esos casos es hacer una limpieza profunda antes de elaborar esos alimentos. Cuando son establecimientos, siempre se elaboran los alimentos aptos al principio de la jornada, de manera tal de ya tenerlos resguardados, que esté todo limpio, se preparan los alimentos y se los resguarda de cualquier contaminación. Y esto también tener utensilios exclusivos, ¿no? En lo posible, o que realmente puedan limpiarse adecuadamente. Hay algunos utensilios que son más complicados de limpiar. Hay que prestar atención a eso, ¿no? Bueno, ¿cómo almacenar las materias primas? En sus contenedores originales, bien cerrados y señalizados, ¿no? Que son para uso exclusivo de preparaciones libres de gluten. Imagínense, qué sé yo, no solamente en lo doméstico, también en escalas más grandes, donde por ahí en la misma planta se pueden producir distintos tipos de alimentos, tiene que haber todo un circuito de esas materias primas correcto, pero además siempre la precaución tiene que ser extrema, tener estas cuestiones, ¿no? Que esté bien señalizado, que se mantenga en el envase original, como para evitar cualquier error. Y lo más separadamente posible de alimentos con gluten. Si uno tiene espacio, en espacios distintos directamente. A veces en la casa, bueno, no tenemos tanto espacio, lo que podemos hacer es dedicar una zona del estante, poner algo para separar, capaz que algún contenedor dentro de una misma alacena, usar el criterio y evitar la contaminación. Un recurso también es este, ¿no? Usar los estantes superiores para alimentos sin TAC, tanto en las alacenas, en las heladeras, en el freezer. Entonces, tener arriba los que no tienen TAC de manera tal de evitar que caiga, porque muchas veces, sobre todo las cosas que son la harina justamente, las miguitas de galletitas, bueno, pueden caer sobre los otros alimentos cuando están por encima. De esta manera evitamos que eso ocurra, ¿no? Tenemos que considerar las buenas prácticas. Por supuesto, a ver, todo lo que venimos hablando en las clases anteriores aplica a estos alimentos, ¿no? Pero acá tenemos que adicionalmente tener los cuidados necesarios para evitar la contaminación cruzada. Si el menú tiene gluten y tenemos que hacer una preparación para celíacos, como dijimos, la podemos hacer al principio de la jornada y en una zona apartada, exclusiva para la preparación. Cuando servimos los alimentos, hay dos cuestiones fundamentales. Por un lado, identificar los platos, ¿no? Piensen por ahí, no sé, en un restaurante, en algún lugar donde se sirven comidas, que a veces tenemos alguien en la cocina, otra persona que sirve y entrega en las mesas, entonces hay que evitar cualquier tipo de error. Muchas veces inclusive se trata de que los alimentos aptos tengan un aspecto parecido a los que no son, a los que tienen gluten, ¿no? Entonces se pueden confundir fácilmente. Por eso es útil identificar. Otra cuestión, tapar la preparación hasta el momento del servido, ¿no? Para evitar contaminación cruzada. Este otro detalle, cuando tenemos que limpiar, por ahí vieron el plato o la bandeja, tener en cuenta también hacerlo con un repasador o con un paño que sea adecuado, o sea, no utilizar el mismo que se utiliza para el resto, porque puede tener contaminación. Entonces, vemos algunas recomendaciones generales. Vamos a ver qué es un poco lo que estamos diciendo, pero con algunos detalles o ampliando algunas cosas. Bueno, cuando vamos a preparar alimentos libres de gluten, el lavado de manos es fundamental. Ya lo vimos por un montón de otras cuestiones, ¿no? Por un tema de evitar contaminaciones
microbiológicas, pero además también por el tema de evitar en este caso contaminación con gluten. Bueno, esto ya lo hemos visto, que tienen que ser preparados al principio, y siempre aislar, separar y rotular. Estas son 3 palabras importantes: aislar, separar y rotular, con film, utilizando recipientes herméticos. Bueno, este tipo de herramientas nos permiten evitar contaminación. Otra cosa, dijimos, mantener los alimentos separados del resto de los que son con gluten. Y hay un grupo de alimentos que son los que son untuosos, por ejemplo la manteca, los quesos untables, dulce de leche, mermeladas, mayonesa. Este tipo de productos tienen que ser exclusivos para personas celíacas, o sea, no compartir el mismo producto, porque cuando nosotros, si yo uso una mermelada para untar pan, que no es apto, y después esa misma mermelada, aún utilizando utensilios que estén limpios y demás, pero la utilizo para untar pan apto para celíacos, estoy arrastrando desde el mismo producto, porque lo que se puede haber contaminado es la propia mermelada, ¿se entiende? Entonces hay que evitar, eh, no, hay que evitar, no, hay que usar, no usar el mismo producto. Lo que podemos hacer, por ejemplo, a nivel doméstico, no vamos a estar comprando 5 frascos de mermelada, por ahí si no es necesario, no se va a consumir en un tiempo corto, se puede del mismo recipiente tal vez trasvasar a otro y rotular adecuadamente, ¿no? Un buen cartel, teniendo todos los cuidados necesarios, eh, y evitamos este tipo de problemas. Lo mismo la manteca, si ustedes se fijan, es usual en la manteca, si la usás para untar pan, con el cuchillo llevas miga. En el horno, cuando cocinamos también, tenemos que hornear por separado, sino una estrategia también que se utiliza y puede ser conveniente es, si tenemos varios en el horno, varias rejillas, utilizar la parte superior para los productos sin TAC y más abajo para los productos con TAC, de manera tal de que no le caiga nada encima, que ese es el mayor riesgo en el horno, ¿no? Ya dijimos esto: rejillas, repasadores, esponjas exclusivas para los productos sin TAC. En el microondas tenemos que tapar los alimentos, porque bueno, también puede haber algo de contaminación ahí. Esto lo mencionamos antes para el aceite, pero también en el caso del agua hervido, por ejemplo, no sé si se preparan ravioles, primero hacemos los que tienen, o los hacemos por separado, en 2 ollas distintas, o primero cocinamos los que son con TAC, y luego los que son, perdón, primero los que son sin TAC, y luego los que son con TAC, para evitar contaminación. Bueno, y acá esto es un tema, porque algunos del equipamiento que se utiliza para preparar alimentos a veces es difícil de limpiar. Entonces, en esos casos se recomienda uso exclusivo. Las procesadoras, ¿vieron este tipo de equipamientos que tienen muchas partes, que bueno, puede quedar muy poquito? Recuerden que con 10 partes por millón, o sea, 10 miligramos por kilo, ya la persona celíaca tiene un problema, puede tener un problema. Entonces, aunque a ustedes les parezca que no puede ser, que lo ven limpio, pueden quedar restos eh, que bueno, perjudiquen a quien consume el alimento. Bueno, y a escala industrial, más o menos son las mismas cuestiones, pero se suman, realizar para las materias primas, estar rotuladas adecuadamente y hacer protocolos de análisis. O sea, tenemos que tener garantías respecto del control de las materias primas, tiene que estar estipulado cómo se van a controlar, qué verificaciones se van a hacer. Tiene que haber un sector exclusivo para el almacenamiento y la elaboración, tiene que haber procedimientos operativos estandarizados, validados, ¿sí? O sea, ¿cómo nos vamos a manejar en estas elaboraciones? Todo tiene que estar detallado y validado. Tienen que estar bien sectorizadas los distintos lugares, ¿no? Identificar las áreas donde se producen alimentos sin TAC y donde se producen alimentos con TAC. Las líneas de producción tienen que ser separadas.
Bueno, lo mismo, ¿no? Equipos también, utensilios exclusivos, las áreas tienen que tener acceso restringido, y bueno, es muy importante la planificación de la producción. En algunos casos puede pasar que se haga alguna producción sin TAC y luego alguna con TAC, ¿no? Con procesos de limpieza que estén validados. Se exigen también control de partículas en suspensión, de humedad, y bueno, es ideal que haya personal exclusivo con indumentaria exclusiva. O sea, cuanto más separado se maneje, mejor. Y por supuesto, controles de producto terminado, ¿no? Tenemos que, no solamente cuando se aprueba el producto, dar todas las garantías, presentar las documentaciones, sino también es responsabilidad del productor garantizar de que el producto se sostenga en el tiempo, las distintas elaboraciones, libres de gluten. Vamos a estar, bueno, en esta segunda parte de la clase, ya para finalizar con los contenidos del curso, trabajando el tema de la información que tienen que tener las etiquetas de los alimentos. Los que están con pupas, bueno, estar hablando, es parte de lo que ustedes van a tener que colocar en sus etiquetas. El Código Alimentario Argentino, en el capítulo 5, reúne las normas para la rotulación y publicidad de los alimentos. ¿Qué es rotulación? ¿Qué entendemos por rotulación? El código lo define de esta forma. Dice, es toda inscripción, leyenda, imagen, o toda materia descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso, esparcido, marcado en relieve o hueco grabado o adherido al envase del alimento. Todo esto se considera rotulación, o rótulo del alimento. Es importante el rótulo porque es una vía de comunicación, ¿no?, con el consumidor. Le brindan al consumidor información respecto de las características de los alimentos, hay que manipularlos, cómo guardarlos, cuánto tienen, qué propiedades nutricionales presentan. Entonces, en el Código Alimentario se establece una cierta información, hay muchas cuestiones respecto del rotulado, pero hay información que se considera obligatoria, y está listada en el capítulo 5. Les decía que tiene que estar redactada en el idioma oficial del país de consumo, español o portugués, con caracteres de buen realce, tamaño y visibilidad, sin perjuicio de la existencia de textos en otro idioma. O sea, podemos ponerle textos en otro idioma, pero sí o sí tiene que estar en el idioma del país de consumo. Y lo que es obligatorio es la denominación de venta del alimento, los contenidos netos, la identificación de origen, la identificación del lote, la fecha de duración y la preparación de instrucciones cuando sea necesario. Vamos a ver que a veces hay que ponerlo y a veces no es necesario. La denominación de venta del alimento, acá le decía que vamos a ir siguiendo todos estos requisitos mediante un proto que es un atún. En este caso, bueno, en todos los casos en realidad, el nombre tiene que ser específico y no genérico. Yo no le podía poner atún, sino que tengo que poner ese nombre. Cada está especificado con un mayor detalle. En este caso, lomitos de atún al natural. Podrían haber sido lomitos de atún en aceite, o podría haber sido trozos de atún, o atún desmenuzado. O sea, hay que ser específico. Entonces, el nombre tiene que ser específico, no genérico, indicar la verdadera naturaleza y las características del alimento. ¿Ven? Ahí está esta denominación. Otra cosa que tienen que tener los rótulos es la lista de ingredientes. Por ejemplo, acá ven, dice ingredientes, atún, agua y sal.
Siempre la lista de ingredientes tiene que estar precedida por la palabra ingredientes, o se puede resumir como ing, ¿no? Hay algunos alimentos que están exceptuados. ¿Cuáles son estos alimentos? Bueno, alimentos que tienen un único ingrediente, por ejemplo el azúcar o la sal de mesa. Estos no es necesario incluir la lista de ingredientes porque tienen uno solo. O la harina, la yerba mate, el vino. Acá tenemos, para nuestro ejemplo, la lista de ingredientes como aparece en el envase. También los alimentos tienen que indicar el contenido neto. Esto está en el código para cada tipo de cómo se debe. Entonces hay que seguir las indicaciones de los reglamentos técnicos correspondientes. Bueno, otro factor o otro aspecto que debe figurar en el rótulo es la identificación de origen. Esta identificación se completa colocando toda esta información que les voy a mencionar ahora. Tenemos que poner el nombre, o sea, la razón social del fabricante o productor o fraccionador o titular de la marca, el domicilio de la razón social, el país de origen y la localidad, o sea, lo que habitualmente se resume como RNE, Registro Nacional de Establecimiento, y opcionalmente se puede indicar también el RNPA, o sea, el Registro Nacional de Producto Alimenticio. Los alimentos tienen que tener este registro, ¿no? Los alimentos que se comercializan. El nombre del elaborador y la dirección del elaborador, dijimos que tenía que estar. Acá en este caso, lo ven ahí, ¿no? Elaborado por Conservas Isabel Ecuatoriano, bueno, todos los datos del elaborador. Acá ven, en este otro, también, ¿no? Producida y elaborada, envasada en origen por el nombre del elaborador, la dirección, y también ahí abajo, bueno, ahora vamos a ver, el RNE y el RNPA, en el caso de los cárnicos y embutidos, tienen que tener un número de SENASA también, y acá ven el RNE y el RNPA, que es optativo. También tenemos que colocar en los rótulos, en las etiquetas, la identificación del lote. Bueno, y acá siempre surge una cuestión con el tema del lote, ¿no? ¿Qué es el lote? ¿Qué es lo que tenemos que poner ahí? El lote es una clave que lo que nos indica es un conjunto de productos de un mismo tipo que se procesaron por el mismo fabricante o fraccionador en un espacio de tiempo determinado bajo condiciones esencialmente iguales. Así lo define el código, ¿no? Pero este lote es determinado en cada caso por el fabricante o productor del alimento. Entonces depende un poco del tipo de producto que yo tenga, de cómo lo elaboro. No sé, por ejemplo, si yo elaboro una bebida, bueno, capaz que elaboro 100.000 litros en una planta industrial y todo eso lo considero un lote. Todo el batch de producción, sino al día en que lo fracciono. Y ese mismo batch me puede dar más de un producto porque lo fraccioné en días distintos. Eso es a conveniencia y a criterio de cada productor, ¿sí? O sea, o si tiene las mismas materias primas, lo considero un mismo lote. Bueno, hay distintos criterios que se pueden utilizar para establecer el lote. Cuando, en el caso de las pupas, dependiendo de la producción, puede ser, si uno hace producciones pequeñas, puede ser incluso el día en que se elaboró. O sea, la fecha, el día en que se elaboró, puede a su vez constituir un número que me indique el lote. O pueden ser números correlativos, elaboración 1, elaboración 2, elaboración 3. Eso podría ser también un número de lote. El número de lote siempre lo van a ver en los envases con la L, va a decir L y luego está el número de lote. Ven acá en este caso, fíjense, 01, 03, 2018. O sea que seguramente esta es la fecha en que se envasó o se procesó el alimento. ¿Ven lo que les decía?
Hay distintas maneras, acá también, a ver, aparece algo más, ¿no? Tiene otros números más, la hora. Entonces, lo importante es que el productor, con los datos que está colocando, pueda saber fehacientemente qué materias primas utilizó, qué días se envasó, qué envase utilizó, de qué lote, cada una de las materias primas que usaron para el producto, a quién se le compraron, de qué lote eran, qué características físico-químicas, análisis tuvieron. O sea, tiene que haber lo que se conoce como trazabilidad, saber toda la historia del producto a través del lote. Bueno, la fecha de duración, esto también lo establece el propio productor, o sea, quien produce un alimento debe también determinar cuál es la vida. No toda esa información no nos aparece en el código, por ejemplo. Cada productor determina cuáles son de acuerdo a sus procedimientos, y hacer ensayos y análisis, cuánto dura un producto. No solo cuánto dura en términos a veces microbiológicos, por ejemplo, sino también en términos sensoriales. Un producto puede perder la calidad de distintas maneras. Perder la calidad al punto de no ser apto para el consumo porque se contaminó, pero también puede perder la calidad porque le cambió el sabor o le cambió el producto, ¿sí? Nocivo para la salud puede estar alterado. Entonces, con todas esa información y con ciertos ensayos o seguimiento de los productos se determina la fecha de caducidad. Siempre la van a encontrar en los alimentos, en los rótulos, como precedidos por alguna de estas frases: consumir antes de, válido hasta, validez, o vence, vencimiento, o vencimiento reducido, ¿no? Todas estas son formas permitidas por el código para indicar la fecha de vencimiento. Ahí lo tenemos, vence acá, 01 del 3 del 2022. Bueno, en algunos casos es necesario también incluir las instrucciones para la preparación o uso del alimento. Acá tenemos un caso, estos postrecitos que se preparan, bueno, tienen que incluir las instrucciones. Esas instrucciones tienen que ser claras, ¿no? Que evitar cualquier tipo de error que pueda generar un mal uso del alimento. Siempre se busca que sean así bien didácticas, digamos, bien claras, que estén en un tamaño adecuado. Otra cosa que tienen que tener los alimentos en sus envases es información nutricional, o sea, rotulado nutricional. Tienen que tenerlo todos los alimentos y bebidas producidos, envasados y comercializados en el país o en los estados partes del Mercosur, ¿no? Hay algunas excepciones, por ejemplo, bebidas alcohólicas, especias, agua mineral, vinagre, sal, bueno, algunos productos están exceptuados, o frutas y verduras, carnes que se comercializan en su estado natural. También los productos fraccionados en los puntos de venta al por menor, que se comercializan como premedidos, o alimentos preparados y envasados en restaurante, o comercios gastronómicos listos para consumir. En estos casos no se exige la tabla nutricional. También hay los alimentos que tienen superficies muy chiquititas, como por ejemplo muchas golosinas, menor o igual a 100 centímetros cuadrados, muy chiquito. En ese caso no se exige la tabla nutricional, excepto que estos alimentos tengan fines especiales o que presenten declaración de propiedades nutricionales, o sea, que se vendan declarando propiedades nutricionales. En esos casos sí, por más que sea chiquito, hay que ponerle la tabla. Bueno, ¿y qué información encontramos cuál es la información que tienen que tener estas tablas nutricionales? Tienen que informar el tamaño de la porción, ¿sí?
en gramos o mililitros, y su equivalencia en unidades. Fíjense si ustedes, bueno, ahora cuando terminan la clase, en los envases de alimentos que tengan en su casa, que seguro que tienen un montón, fíjense que siempre les van a aparecer, por ejemplo, son galletitas, va a decir, bueno, la porción es 30 gramos y son 3 galletitas, o son 6 galletitas, porque uno tiene que tener esa información para entender qué es lo que estoy consumiendo, lo que nos interesa a todo el mundo, o qué tipo de grasas tiene ese alimento. Entonces todo eso tiene que estar expresado correctamente. Esta es la información obligatoria, ¿no? La energía, los carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio. Todo esto tiene que figurar. Hay que expresarlo, la cantidad por porción, o sea, en este caso, la porción que es 30 gramos, bueno, cuánto aporta en la unidad que el código indique, la energía, por ejemplo, en kilocalorías y kilojoule, o estos tienen que estar expresados en gramos, cuánto me aporta, y esto, que tienen acá porcentaje BD, es porcentaje del requerimiento diario, ¿no? Entonces, una persona consumiendo una porción de estas galletitas, por ejemplo, está cubriendo el 6% de su requerimiento diario de energía. Ahora, esto es un poco relativo, porque todos estos valores, fíjense, están calculados en base a una dieta de 2000 kilocalorías, o sea, 2000 kilocalorías por día, y por ejemplo yo no tengo que consumir esas kilocalorías porque soy una persona de pequeña estatura o de una contextura más chica, no es lo mismo por ahí eh, una persona que es muy alta, muy grandota, o que hace mucha actividad física, un deportista, que un niño, ¿no? Entonces, es diferente para cada persona. Por eso acá lo que se aclara es que todos estos valores tienen que ver con este consumo, con una dieta que requiera este consumo calórico. ¿Mm? Y se tiene que aclarar también que sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Hay distintos modelos permitidos por el Código Alimentario para volcar la información nutricional. Acá vemos uno, ¿ven? Este es un modelo que se llama vertical, entonces, bueno, se expresa de esta manera. Hay otro modelo que también es vertical, que está en columnado distinto. Esto tiene que ver con el espacio, la forma en que uno quiera ubicarlo o la disposición que pueda darle, un poco dependiendo de las características del producto, ¿no? Entonces este es otro modelo, pero fíjense que tiene siempre la misma información. Y acá hay un modelo lineal. Este se utiliza mucho para envases que son más pequeños, entonces como más de corrido, es un poco menos claro, ¿no? Hay que como que buscarla un poco más la información. Una cuestión que se ve bastante es que a veces ponen estas tablas muy pequeñitas, eh, que no es correcto, tienen que ser bien legibles, y cuesta encontrar la información. Bueno, en el caso de las pupas, se pide toda la información obligatoria, del capítulo 5 del Código Alimentario, o sea, tiene que estar la denominación de venta del alimento, tiene que estar la lista de ingredientes, los contenidos netos, identificar el origen y la fecha de duración. Y también preparación o instrucciones cuando hiciera falta. Lo que hay algunas simplificaciones, no se les pide la tabla nutricional, y ustedes no van a tener el RNE, porque de hecho no lo tienen. A ustedes lo que les van a dar, vamos a verlo acá, es un número de registro como pupa, y este código QR donde el consumidor, unas que están habilitados, ¿no? Puede escanearlo, leer el código QR y tiene toda la información respecto del productor de la pupa, ¿no? En este caso tiene la tabla nutricional, pero no se les exige tampoco la tabla nutricional. Y lo demás sí, o sea, tiene que estar el nombre del producto, la denominación la denominación
correcta, el contenido neto, la lista de ingredientes, cuando corresponda, bueno, la fecha de elaboración, el número de lote. Se puede poner también consumir preferentemente antes de. Bueno, esto es un poquito lo que les quería contar en la clase